de eventos, de seminarios, de charlas que se titulan igual, Machine Learning aplicado, Analytics en la industria y demás. ¿Qué realmente estamos hablando cuando decimos, bueno, Analytics en la industria? Al menos, ¿qué es lo que nosotros queremos compartir desde este seminario? Y básicamente, lo que queremos pensar nosotros es cómo la tecnología en el área de Analytics, la tecnología en el área de BI, en el área de Machine Learning, de la inteligencia artificial, nosotros sabemos que virtualmente las fronteras hoy son ilimitadas. Piense, por ejemplo, qué es lo que está pasando, el revuelo que se arma en torno al ChatGPT. En rigor, de verdad, casi que podemos hacer una tesis, no debería decirlo acá, usando este chat. Es decir, técnicamente lo que los algoritmos y la tecnología computacional nos permite alcanzar hoy en día, casi, no todavía, pero casi que se está acercando a los sueños más alocados. Pero realmente el desafío es cómo generamos valor de todas estas herramientas de inteligencia artificial, de analytics. Es decir, bueno, ¿qué hago con el chat? ¿Qué hago con el algoritmo predictivo? ¿Qué hago con un tablero que me permite analizar datos y quién sabe para qué? Entonces, el desafío que vamos a estar abordando hoy a través de las presentaciones de los expositores no es tanto adentrarnos o pensar a nivel técnico cómo funcionan estos algoritmos, sino más bien que empecemos a problematizar nosotros como sociedad y nosotros como gestores, como administradores de organizaciones, y más puntualmente desde la perspectiva de los negocios, cómo generamos valor para los stakeholders, cómo generamos valor para los accionistas. Es decir, cómo ponemos en la práctica, sacamos accionables de negocios de todo este abanico de tecnologías que obviamente tenemos a disposición y que la verdad son bastante variados y, como decía antes, prácticamente ilimitados. Bien, le voy a ceder la palabra a los expositores. Hoy tenemos 3 expositores, tenemos uno que se está conectando a la distancia. Flor, ¿me escuchás? ¿Lo tenemos a Nacho? Ahí Hola, está. Lío. Bueno, Te les cuento. escucho. Ahí está, tenemos el primer expositor. El panel de 3 expositores sigue una organización que intenté, esperemos que el criterio sea medianamente adecuado. Va a estar exponiendo primero Ignacio Schuttenberg, donde principalmente lo que nos va a estar charlando él, lo que nos va a estar contando es cómo traduce en iniciativas que generan valor, cómo soluciona problemas de negocios con algunas herramientas, algunos rudimentos técnicos que no quiero decir que son básicos, pero sí que no tienen una gran complejidad. Y acá empezamos a ver cómo el problema técnico que vamos a abordar tiene que estar alineado con problemas de negocios. Cómo, si queremos generar valor, lo que estamos trabajando tiene que estar perfectamente alineado a la estrategia de negocios de la empresa. Luego vamos a seguir con la exposición de Nico, donde Nico también va a seguir trabajando en esta línea, pero vamos a ver, sobre todo van a escuchar después de su presentación, que ya hay una vuelta de tuerca, cómo pasamos de una solución más conceptual, si se quiere a nivel técnico, un poco más simple, le damos una vuelta de tuerca hacia un nivel de complejidad superior. Eso lo vamos a estar charlando con Nicolás. Y finalmente creo que uno de los platos fuertes, por así decir, por favor no se me ofendan chicos, por esta progresión, la vamos a tener con la exposición de Agustín. ¿Por qué? Y acá yo digo, me gusta devolverle al auditorio de vuelta la pelota. Hay estudios que indican que entre el 60 y el 80% de las iniciativas de los desarrollos en el área de Analytics nunca se ponen en producción. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca llegan a generar valor. ¿Por qué no llegan a generar valor? Por un montón de cuestiones. Problemas organizacionales, problemas de stakeholder, disputas políticas, problemas técnicos. Pero en rigor de verdad, ¿qué es lo que está pasando detrás? Bueno, hay un conjunto de buenas prácticas para el desarrollo de estas aplicaciones y su puesta en producción, que en general uno no lo ve, y que cae dentro de la incumbencia de la ingeniería de datos, por lo menos en el área de Analytics, y es lo que Agustín nos va a estar presentando dentro de un rato. Bueno, le cedo la palabra a Ignacio Schuttenberg, breve presentación. Nacho, si querés podés desarrollarla un poquito más. ¿Dónde tengo el machete? Acá tengo el machete. Ignacio Schuttenberg, también conocido como Nacho, es fundador, co-founder de Wise Data, CEO de Wise Data, y él se desempeña en esta doble posición, bastante comercial y de científico de datos. Él nos va a estar exponiendo cómo resuelven algunos problemas del área de retail, pero siempre orientados a esta cuestión que es
la generación de valor hacia el accionista. Nacho, ahora sí te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Lío. Buenos días a todos. Los saludo también a Nico y a Agus. Y por supuesto te quiero agradecer a vos, Lío, y a toda la gente de la facultad por la invitación. Para mí es un gusto poder siempre compartir mis conocimientos, mi experiencia y en definitiva hacer también lo que me gusta, que es divulgar sobre la ciencia de datos y lo que hacemos en WISE. Y un pequeño comentario sobre las exposiciones. Me gusta a mí siempre no me gusta ser el más inteligente de la sala, así que si las exposiciones de Nico y de Agus están mejor, estoy en el lugar correcto, así que buenísimo. Bueno, les voy a contar un poco, paso a compartir pantallas y les presento los diapos. Estamos complicados, nosotros tres. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, acá se ve bien. Perfecto. Bueno, en el marco de la charla de Data Analytics en la industria, como presentó Lío, yo les voy a dar un tinte más de negocio de cómo se utiliza la ciencia de datos. Y también quería agregar a mi descripción que yo soy licenciado en administración y es que por eso que me gusta un poco siempre darle el tinte de negocio y siempre con la mirada puesta en tratar de agregar valor a los clientes. Entonces, les voy a contar un poco de Wise, que es la empresa que cofundé junto con Franco Traliche y Diego Zimmerman, que son mis socios y grandes amigos de bastantes años, y en la cual en Wise tenemos la misión de instaurar en las organizaciones una cultura data-driven. Yo siempre digo que por ahí las soluciones que damos, como construir un modelo predictivo, un modelo de optimización, o sea cual sea la solución, son más que nada un medio o un vehículo que nos llevan a nosotros a cumplir justamente esto de poder instaurar en las empresas esta cultura basada en la evidencia, que en definitiva es lo que nos moviliza a nosotros. Y siempre, por supuesto, sabemos que las soluciones que damos tienen un valor agregado y siempre buscamos eso, que tengan un impacto en los negocios, pero en definitiva lo que nos moviliza mucho es que las empresas tengan esa cultura en la que puedan confiar en los datos y se incorporen los datos y los hallazgos, encontrar los mismos en los procesos de toma de decisiones. Nos moviliza el hecho de poder reducir los sesgos y subjetividades que abundan en el día a día de las empresas y que por supuesto no está mal no hay que dejarlos de lado porque los sesgos, como voy a contar un poquito más adelante, y las subjetividades forman parte de nosotros como personas y está bueno apoyarse en eso. Lo que nosotros tratamos de divulgar es el hecho de usar los datos cuando sea posible. Entonces, ante esto quiero compartir un concepto que se llama la cadena de valor de la analítica, que me parece muy importante, porque cuando hablo de data driven o una empresa basada en datos, tiene que cumplir ciertos requisitos para que una empresa sea considerada basada en datos. Y yo sé que la mayoría de las empresas hoy en la actualidad utilizan datos y generan informes o reportes, pero eso no es suficiente para ser una empresa basada en datos. ¿Por qué? Porque por más que la empresa tenga datos coherentes, combinables, imparciales y demás, y genere reportes, siempre los reportes te dan una visión acotada y pasada, y no nos dan mucho contexto. Los reportes o informes solamente nos dicen qué pasó, pero no nos dan un contexto en el cual nosotros podamos entender por qué sucedió algo, ni tampoco nos dan ciertas predicciones o recomendaciones sobre cómo actuar en el futuro. Es por eso que siempre después el siguiente paso es profundizar en distintos tipos de análisis, que es lo que brindamos en WISE, en distintos tipos, como por ejemplo el análisis Maya, del análisis descriptivo, el análisis exploratorio, el análisis predictivo, causal y también prescriptivo. Entonces estos tipos de análisis nos dan una vuelta de tuerca más y nos dan un contexto, nos permiten tener predicciones y hacer recomendaciones sobre cómo actuar, y nos permiten contar en definitiva una historia en torno a los hallazgos. Ahora, yo como empresa tengo datos, genero reportes, invierto en tecnología y capacitación para que los analistas me brinden ciertos tipos de análisis. ¿Eso me convierte en una empresa basada en datos? Todavía no. Para yo como empresa ser una empresa basada en datos, tengo que tomar nota de los hallazgos y en definitiva esos hallazgos tienen que influir en mí, tienen que influir en mis decisiones y en la estrategia.
Y ahí es donde entra el concepto clave de la cultura. ¿Por qué? Porque si yo como directivo no doy lugar a abrirme y tomar nota de esos hallazgos, nunca voy a hacer una empresa basada en datos. Y cuando hablo de cultura me refiero a que hay en muchas empresas en donde es una barrera la cultura, porque siempre están con esa mentalidad de que por ahí siempre hicimos las cosas de una determinada forma, entonces por ahí no están abiertos a que venga alguien con datos fehacientes y un análisis correcto y les muestre algo que quizás va en contra de sus creencias. Entonces como que siempre hay que estar abierto a recibir nuevos hallazgos que quizás confirman tus creencias y muchas veces no lo harán, pero hay que estar dispuesto. Yo siempre por ahí valoro y reconozco la buena voluntad de los directivos que por ahí inviertan en tecnología, pero también saben y están dispuestos a abrir un poco la cabeza y cambiar la mentalidad e incorporar todo esto nuevo, que es nuevo para ellos, en el proceso de toma de decisiones. Entonces, en definitiva, para hacer una empresa basada en datos, hay que tener datos, poder utilizarlos, generar reportes, análisis, pero también tener una cultura en la que se tome nota sobre eso y poder decidir en base a eso también. Y bueno, también antes de pasar a este concepto, como que me gustaría volver un cachito para aquí y hablar de también por qué, algunos motivos por qué las empresas no siempre toman decisiones basadas en datos, que como les conté, puede ser por la cultura, pero también, como decía antes, están inmersos los sesgos, que como personas tenemos muchos sesgos, como por ahí los sesgos de confirmación, por decir algo, que son esos hechos a los cuales nosotros le atribuimos mucha importancia, que son esos hechos que en definitiva confirman nuestras creencias, porque cuando vemos un hecho que no confirma nuestras creencias o va en contra, no les prestamos tanta atención. Entonces como que se ignora esos hechos que muchas veces pueden ser relevantes, como también está el sesgo de actualidad, que por ahí le damos mucha más relevancia a los hechos recientes, lo cual muchas veces funciona así, pero muchas veces también ignoramos el pasado, que también puede ser relevante. Y también otro tipo de sesgo es el sesgo de supervivencia, por ejemplo, en el cual yo puedo decir que puede ser una muy buena idea poner una startup. ¿Por qué? Porque veo startups que triunfan, pero solamente estoy viendo las 4 o 5 que triunfaron y no estoy viendo todas las que no sobrevivieron, que pueden ser el 95%, en el cual se omite el análisis. Entonces, y bueno, después otro motivo también puede ser la calidad o el volumen de datos que cuentan con las organizaciones. Muchas veces los datos ya incurren en muchos sesgos y vienen incorporados, entonces muchas veces los directivos, los analistas, ya saben sobre ese sesgo y por ahí no confían en la integridad de los datos. Y también muchas veces es un problema el volumen, quizás hay pocos datos, quizás todo lo contrario, hay muchísima cantidad de datos y por ahí se hace difícil seguir el ritmo. Entonces nosotros desde Wise, mediante la tecnología y la estadística, tratamos de alivianar todo esto, de liberar ciertos sesgos, de utilizar la tecnología correcta para procesar los datos y en definitiva poder agregar valor y que las empresas puedan tomar decisiones basadas en datos. Y aquí también me interesa compartirles un concepto de madurez analítica que se conoce muchas veces, en el cual vengo a cuestionar algunas creencias, en el cual aquí en este gráfico se establece como distintos niveles de análisis, como si fuese una progresión, en el cual menciona que los reportes nos dicen qué sucedió en el pasado, las alertas qué está pasando ahora, el análisis estadístico que por qué está pasando algo, después qué pasará si la tendencia se mantiene, que vendría a ser la extrapolación, después la predicción, que es lo probable que suceda, y optimización, que es lo mejor que puede pasar. Y por ahí, si uno busca en internet esto de madurez analítica, se pueden encontrar con una figura así parecida como la que les estoy mostrando, y como que muestra una progresión como si fuesen niveles con el cual uno tiene que ir subiendo como organización, en el cual yo no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque siento que la analítica atraviesa distintos tipos de niveles o análisis, y en el cual una empresa puede tener departamentos en los cuales están tomando distintos tipos de análisis, e incluso yo puedo ser una empresa que comercializo productos, que compro y vendo productos,
y puedo haber detectado que tengo un problema en las ventas, es decir, estoy en la parte del análisis estadístico que me pregunto por qué está pasando esto. Pero a mí eso, desde el punto de vista de las capacidades, no me impide tomar los datos y hacer una predicción de las ventas o de la demanda, que está en el escalón de predicción mucho más arriba. Entonces, como que yo siento que hay que cuestionar un poco las cosas y ciertas creencias, y en definitiva, utilizar los distintos tipos de análisis para resolver todas las cuestiones, pero no siempre es un camino de escalones que uno va subiendo y que tiene que tener siempre primero un reporte para después pasar a la alerta y después a los análisis estadísticos, sino que puede tomar distintos tipos de análisis. Así que bueno, ahora yendo un poco más al caso de uso de aplicación, me interesa compartirles una metodología que utilizamos en WISE a la hora de evaluar la factibilidad de utilizar la ciencia de datos en los proyectos. Esta metodología consta de 4 pasos, en el cual siempre el primer paso es tratar de entender cuál es el objetivo de nuestro cliente, más allá de si utilizará o no la ciencia de datos para conseguirlo. Y cuando hablo de objetivo, me refiero a un objetivo más comercial. Yo siempre digo que un objetivo en este aspecto no es implementar la ciencia de datos, inteligencia artificial o digitalizar la empresa, sino un objetivo de tratar de vender más, reducir costos, perder menos clientes, entre otras cosas, pero algo ya mucho más comercial. Después el siguiente paso es tratar de entender cuáles son los accionables o qué decisiones pueden tomar nuestro cliente de cara a conseguir esos objetivos. Es importante entender si esa empresa tiene los recursos que los llevarán a tomar ese tipo de decisiones de cara al objetivo. Ya les voy a contar por qué. Después, el tercer paso, ya nos empezamos a volcar un poco más en la ciencia de datos, en el cual está bueno entender, bueno, qué datos tienen nuestro cliente relacionado a esas accionables y a esos objetivos. Y la forma en la que nosotros ponemos todo junto es mediante modelos o soluciones, y ahí nos hacemos la pregunta de qué tipo de modelos podríamos construir a partir de los datos disponibles para ayudar a nuestro cliente a que tome mejor esas decisiones de cara a la consecución de los objetivos. Y le voy a contar 2 casos, uno en el cual voy a profundizar, que como dijo Liva es para la industria retail, en el cual, bueno, estamos trabajando con una empresa que comercializa productos acá en Tucumán, que vende repuestos de motos y todo lo relacionado a motos, y es una empresa bastante grande que cuenta con 7 sucursales, y el objetivo de ellos principalmente era tratar de vender más y también al mismo tiempo de tratar de reducir costos, porque sentían que por ahí almacenaban muchos productos y por ahí se pedían mucho más ya por inercia y no tanto por cuestionar realmente los datos pasados de si se vendían o no se vendían los productos. Entonces el objetivo ahí comercial es tratar de vender más y tratar de reducir costos. Ahora, ¿qué decisiones pueden tomar ellos para conseguir ese objetivo? Bueno, ellos pueden tomar decisiones de reposición de stock, no solo sobre cuánto comprar, sino también de distintas formas de abastecer. Capaz que se puede abastecer a los puntos de venta entre ellos mismos con sobrantes y faltantes que se detectan. Después, bueno, los datos que ellos tienen son los datos de todos los movimientos de stock y todas las facturas y las ventas que tienen. Entonces nosotros a partir de eso decidimos construir un modelo de optimización que viene incluido por dentro un modelo predictivo, en el cual el modelo predictivo lo que hace es predecir la demanda de cada uno de los productos para cada uno de los puntos de ventas, y quizá el modelo de optimización, por decirlo de alguna manera, funcione ya más como recomendación sobre qué decisiones tomar, como pueden ser, bueno, a partir de estas predicciones podemos detectar que la demanda esperada es tanto, y como vemos que tenés tanto en stock, tenés un sobrante o un faltante sobre algo, y a partir de ahí se pueden abastecer a los puntos de venta entre sí o también con decisiones de compra. Entonces esta es la metodología que nosotros utilizamos. Y ya voy a profundizar un poco en este ejemplo, pero también para poner otro ejemplo de otro caso que también tenemos. Nacho, Que, quedan 5 sí, minutos, ¿eh? No tengo el teclado a mano, disculpa. dale. Bueno, voy a ir pasando ya queda poquito de todas maneras, así que voy a ir contando un poco el caso de aplicación, que es esta empresa de retail,
en el cual nosotros propusimos estas distintas formas de abastecimiento, porque ellos tenían un centro de distribución y las 7 sucursales, ahí como se muestra en pantalla, y ellos actualmente no estaban abasteciendo entre ellas a las sucursales, sino que directamente se abastecía por parte de los proveedores o por parte del centro de distribución. Entonces nosotros, con toda la lógica que construimos con la ciencia de datos, podemos también proponerles esta estructura de abastecer a los puntos de venta entre sí. Después también, si es que falta, se abastece por parte del centro de distribución, y si incluso todavía falta abastecer a los puntos de venta, se realiza por parte del proveedor. Y nosotros los abastecimientos de las sucursales se realizan toda la semana, es decir, todas las semanas se generan predicciones y recomendaciones, mientras que los distintos proveedores, hay veces que se compran los proveedores una vez a la semana, una vez cada 2 meses, y también hay productos que se importan, entonces hay que hacer predicciones con horizontes temporales más grandes. Entonces siempre está bueno tratar de entender cómo es la lógica del negocio, y también entender si tienen los recursos, porque con esto de los abastecimientos de sucursales entre sí, al principio no era tan viable porque ellos no disponían de la parte logística para hacer todos esos cruces de stock o envíos. Entonces también es importante tratar de entender si el cliente posee los recursos o no para llevar a cabo la solución. Ahora ya está funcionando y está funcionando bastante bien en puesta en producción el sistema. Y después, por último, también contarles un poquito de cómo se hizo la simulación previo a la puesta en producción del modelo, en el cual se tomó periodos pasados de tiempo, en el cual se hacían predicciones para evaluar qué tan preciso era el modelo con datos que ya se tenían del pasado, y poder comparar cómo fue la predicción. Y ahí también se evaluó los costos de quiebra de stock, de almacenar y de ordenar, que intervienen en todo este tipo de decisiones. Cuando hablo de costo de quiebra de stock, me refiero a la demanda perdida por parte de las empresas por no contar stock cuando la demanda lo requería. Después los costos de almacenar, que se almacenan, los costos incurridos son, bueno, costos de proveer espacio físico, roturas, pérdidas, seguros, y después también tener en cuenta los costos de oportunidad de tener la mercadería inmovilizada, que por supuesto también hicimos un análisis de la revalorización del stock, porque por ahí muchas empresas argumentan que ellos se estoquean mucho por el contexto inflacionario que hay en el país. Entonces ellos sienten que después el stock se revaloriza y lo pueden vender más caro cuando lo compraron en el pasado más barato, lo cual también se hizo ese análisis, pero también ahí hay un costo de oportunidad, del cual, por ejemplo, destinar el dinero a una inversión alternativa con un plazo fijo. Y bueno, se encontraron cosas interesantes de que muchas veces se almacenaban productos que no eran necesarios, y muchas veces se compraban productos que después no lo podían vender. Entonces, bueno, nosotros con estos gráficos identificamos una reducción en los costos, tanto de quiebra stock, por tener predicciones más precisas y de pedir más cantidad de la que se pedía en ciertos productos y menos en la que no hacía tanta falta. Después, en los costos de pedir, propio de la operatoria de hacer los cruces de stock entre los puntos de ventas. Y después también el hecho de tener predicciones más precisas te hace almacenar menos y tener más rotación de stock. Así que bueno, este es un poco lo que les quería plasmar como caso práctico y la ciencia de datos aplicada. Y como en conclusión, me gustaría quedarme con esto de una pequeña conclusión que ya les conté, que me gusta hacer mucho foco en la cultura, y me gusta poder que nosotros en Wise, mediante nuestras soluciones, instauremos en la empresa esta cultura en la que nadie tenga miedo de preguntar sobre algo. Che, ¿tenés datos para respaldar esa decisión? Y que siempre los datos de a poquito sean utilizados más en las empresas y para tomar decisiones. Así que bueno, eso es un poco lo que tengo para compartirles, y nuevamente agradecido a todos por la invitación. Gracias a vos, Nacho, por participar. No, los aplausos al final. Los aplaudimos mucho a los 3 juntos. No, bueno, que si no después va a ser una competencia, sí, van a estar no, no es esto. Bueno, quería señalar algunas cosas de la presentación de Nacho. Primer punto es esta cuestión que charlábamos antes, ¿no? Como la solución técnica, algorítmica, está muy alineada, siempre pronuncio mal estas palabras, perdón, al problema de negocios,
y que a nivel matemático o algorítmico, si se quiere pensar, es una solución más bien sencilla, pero que tiene un gran impacto de negocio. O sea, la magnitud, el valor que genera este tipo de soluciones, si ven, no es nada fancy, quizás no es tan elegante como el ChatGPT o un montón de cosas esotéricas que uno puede imaginarse. En la práctica, lo que implica trabajar en una organización ágil, lo que implica poner en producción estos sistemas, es algo tan simple como esto puede ser, que obviamente tiene un montón de capital intelectual, de conocimiento detrás, pero generar valor no necesariamente implica utilizar herramientas tecnológicas muy complejas, sino saber qué herramienta aplicar a la solución del problema indicado. Así que gracias, Nacho, por esta presentación. Me había Gracias a olvidado, yo ustedes. corriendo, el tiempo es tirano, dicen, ¿no? Así que me agarro yo el micrófono. Para comenzar antes, punto muy relevante que quería hacer el foco, saliéndonos un poco ya del scope del seminario, los tres ponentes son egresados del área de ciencias económicas, ninguno es ingeniero acá. A mí me parece importante eso porque nos permite pensar esta cuestión que vemos, cómo se pasa de un problema de negocio a dar una solución técnica, que a medida que vayamos avanzando en las presentaciones van a ver que va avanzando la complejidad, le vamos dando una vuelta de tuerca hasta llegar a un nivel prácticamente de presentación casi ingenieril que va a estar haciendo Agustín, pero la clave desde sus estudios, de su formación de grado y la carrera profesional que han hecho, viene desde la perspectiva de ciencias económicas y siempre alineado a la resolución de problemas de negocio. Así que bueno, me callo, le cedo la palabra al siguiente exponente, a Nicolás García Aramouni. Él es licenciado en Economía Empresarial por la Universidad Torcuato Di Tella, tiene una maestría en Gestión y Análisis de Datos, el nombre en inglés pronuncialo vos, que no lo sabe nadie. Tiene esos nombres muy fancy en inglés. Él es científico de datos y tiene un rol también Associate Manager, Data Science, no sé, presentate vos, es científico de datos y gestiona equipos de datos en Accenture, así que acá vamos a estar escuchando un poco la experiencia de Nicolás, que va a estar construyendo sobre lo que estuvo charlando Nacho hasta ahora. Perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias a todos por la invitación y por venir acá. Sí, primero, pequeña presentación. Bueno, soy licenciado en Economía Empresarial de la ITELA, hice la maestría también ahí, como dijo Lío. Estoy hace 4 años como Data Scientist en Accenture, ya tomando rol de consultor senior ahora, y además soy profe y asistente de investigación en la ITELA. Ok, la idea de la charla de hoy va a ser esquematizarla en 2 partes. Una primera introducción de cómo solemos encarar los proyectos trabajando al menos en el equipo del que yo estoy en Accenture, y después contar bien a fondo una experiencia de un proyecto para que se vea justamente cómo fue eso, ¿no? Primero, algo importante es, y lo mencionó también Lío, es el tema de, ok, pensar el valor de negocio que estamos trayendo y cómo se resuelve ese problema con datos. Los datos no son el qué, son el cómo o la materia prima que usamos. No es la finalidad usar datos por los datos mismos, ¿no? Entonces, así yo tengo la directo. Cuando pensamos en una solución podemos pensar en 3 pilares distintos, ¿no? Primero, lo que está más a la izquierda es, siempre tiene que venir la demanda del lado del negocio, ¿no? No tenemos que sernos, en general, no tenemos que ser nosotros quienes empujamos una solución, sino tiene que venir el negocio y decir, che, tengo este problema, y nosotros escuchamos el problema y decimos, mira, se puede solucionar con esto, pero va a ser más efectivo si nosotros lo que hacemos es justamente escuchar e intentar resolver el problema antes que decirte, mira, yo te impongo esa solución porque sé que se puede hacer mejor, ¿no? Y por otro lado, bueno, obviamente, una vez que tenemos definido el problema para resolver, perfecto, usamos los datos, empezamos a analizarlos, empezamos a generar información, a generar conocimiento, y a partir de ese conocimiento generamos el nuevo accionable, ¿no? Que es similar a lo que venía diciendo Nacho. Pero ahora, a la hora de generar ese accionable, a la hora de generar esa solución final, nosotros tenemos que pensar que esto tiene que ser una integración entre los algoritmos, los datos, los modelos y el recurso humano, ¿no? O sea, nosotros no, en nuestra idea en general,
no es justamente reemplazar, a veces que sí, uno va a quedar a automatizar tareas, pero eso no va a ser reemplazar totalmente el trabajo, sino complementarse, ¿no? ¿Por qué? Primero porque cuando uno viene a resolver un problema hay una persona que ya hace esa tarea, no sé, hace años de una misma forma. Si vos le querés decir, che, perfecto, te voy a dar esto, ¿cómo lo haces? Te lo cambio todo, no lo vas a aceptar. Entonces justamente ahí trabajar con el usuario final y trabajar para cómo ver cómo la solución se complementa a su trabajo, eso es algo importante a la hora de plantear estas soluciones, porque si no, obviamente, la solución que sirve es la que se usa. Si uno implementa la mejor solución y por X razón, sea por tema de factibilidad técnica, sea por tema de tiempo, sea por tema de que no es usada, no se usa, no sirve, porque al final uno sacó tiempo en desarrollar algo que al final no mejoró ningún proceso tangible, ¿no? Entonces, bueno, justamente voy a contar un caso de una empresa de alimentos de Estados Unidos, una empresa bastante grande, y cómo justamente a partir de los datos ayudamos a redefinir un poco el proceso de forecast and replacement, o sea, cómo hacen órdenes de productos y cómo cumplen su demanda, y cómo eso además requirió la transformación del lado técnico, ¿no? Entonces, ok, contexto otra vez. Una empresa de alimentos de Estados Unidos, probablemente da ejemplos como si estuviésemos acá hablando, no sé, de Coca-Cola y de disco para que sea más tangible, pero no ese es el caso. Entonces, ¿qué pasa, no? En esta empresa lo que pasaba es, cuando tenían que hacer pronóstico de demanda, básicamente cada área tenía su pronóstico. Finanzas tenía su pronóstico, marketing tenía su pronóstico, operaciones tenía su pronóstico. ¿Qué pasa? Básicamente cada uno, al final, una vez cada tanto, o sea, por trimestre, por año, se juntaban todos en una sala, se empezaban a insultar y decir, che, bueno, ¿cuál es el forecast de consenso que había generado, que generamos, ¿no? Entonces hay primero esa desconexión entre las distintas áreas de la empresa. Y en ese sentido, algo importante es, ok, cuando uno piensa en una empresa de alimentos, la demanda que ellos ven no es la demanda, yo Nicolás, que voy a comprar a disco una botella de Coca-Cola. No, ellos ven como Coca-Cola, la demanda que ve es la cantidad de botellas que disco le pide, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente, por un lado, esta empresa lo que tiene es cierta falta de unión en la forma de que ellos ven los pronósticos, y por otro lado, una cuestión de que ellos no ven la demanda final, ven una demanda, o sea, su demanda es la demanda de los comercios, ¿no? Entonces, si hubiese shocks a la demanda final, a la demanda de los consumidores, y quizás la ven con cierto retraso, o no pueden anticiparse bien, ¿no? Porque cuando uno piensa, por ejemplo, cómo se comporta la demanda de los consumidores y cómo se comporta la demanda de los supermercados, bueno, hay gente todos los días va a comprar Coca-Cola al supermercado. Ahora, me imagino que Disco no le pide todos los días Coca-Colas a Coca-Cola, ¿no? O sea, debería comprarlas cada tanto, porque si no, obviamente, la cantidad de gasto de envío sería enorme, ¿no? Entonces, perfecto. ¿Qué problemas tiene esta situación y cómo lo podemos solucionar, ¿no? En ese sentido, primero, lo que vemos es una falta de visión 360, ¿no? Porque por un lado, las salas están desconectadas, por un lado, no estás viendo la demanda, y eso ¿qué te genera a posteriori, ¿no? Cuando uno piensa en ¿qué problema está queriendo resolver el forecast? Bueno, el forecast quiere ver un tema de cuánto stock vas a... O sea, vos usas el forecast para después decidir cuánto stock vas a tener. Ok, si vos no sabes bien, no tenés un buen forecast, si no definís bien tu stock, vas a tener dos problemas. Uno, o tenés una sobredimensión de stock enorme, o por otro lado te quedas corto y perdes ventas, ¿no? En ese sentido, bueno, si yo no tengo un buen forecast, si yo no tengo un buen proceso de forecast y replenishment, voy a tener esos problemas, ¿no? Pero bueno, justamente lo que genera es una oportunidad, estos problemas generan una oportunidad de mejorar esto, ¿no? De generar una mayor unificación, de generar una mejor tratamiento y que tenga en perspectiva todo el proceso de negocio y todas las áreas de negocio metidas, ¿no? Ok, ahora, ¿cómo fue, en ese sentido, cómo fue lo que planteamos, ¿no? Por un lado, lo que hicimos fue algo que sea como increyendo, ¿no? Cuando uno piensa en todo el proceso, yo tengo, al final de todo, tengo el consumo que va a tener, por ejemplo, los supermercados, ¿no? Yo lo que tengo es el consumo que tienen las personas que compran en los supermercados. Ok, a partir de ese consumo,
bueno, van a venir las órdenes, ¿no? A más consumo deberían venir más órdenes, a menos consumo, menos órdenes. Perfecto, una vez que yo sé cuánto me van a pedir, cuánto disco me van a pedir, bueno, yo puedo pronosticar cuánto necesito producir. Una vez que yo sé cuánto voy a producir, puedo hacer mi forecast financiero, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, uno puede ver ese proceso de causalidad en el cual empiezo con el consumidor, que va a comprar, que va a los supermercados, a partir de eso, ese supermercado me hace compras, a partir de esas compras yo planeo mi producción y mi financiamiento, ¿no? Entonces justamente lo que hicimos fue plantear esto, ¿no? Hacer algo que generar primero, en primer lugar, un forecast que justamente lo que vea sea pronosticar el consumo de las personas en los supermercados. A partir de ese pronóstico usábamos ese forecast para pronosticar las órdenes que iba a recibir esta empresa de alimentos de los supermercados. Lo que teníamos acá de bueno, acá como clarificación, es que nosotros teníamos información de, básicamente los supermercados compartían de cuántas compras tenían, que sin eso obviamente sería imposible, ¿no? Y bueno, a partir de esto justamente lo que nos planteamos fue mejorar este proceso, mejorar el proceso de forecast replenishment teniendo este enfoque causal y que tenga al consumidor en el centro, ¿no? Que el consumidor sea el comienzo de todo y que sea ese consumo, esos comportamientos de consumo, lo que despierten y generen cambios en las decisiones a posteriori, ¿no? Ahora, sí, acá algo que es importante, ok, hay un desafío técnico, ¿no? Acá justamente el desafío es cuando uno piensa en forecasting, uno puede hacer varios enfoques, ¿no? Acá tenemos básicamente como tenemos que armar 240.000 forecasts. Uno, 120.000 de producto de consumo y después 120.000 de las órdenes que venían de los supermercados a esta empresa. En ese sentido, justamente hay un desafío de, tengo que hacer 240.000 pronósticos. Acá hay varias formas de enfocarlo. Uno es hacer un pronóstico por hacer un modelo para todos, hacer un modelo o varios modelos, pero que cada modelo enfoque varias series, o hacer un modelo por serie. Bueno, acá justamente el problema que había es que había una directiva, es decir, tengo que hacer un modelo por serie. Eso básicamente poner en producción 240.000 modelos, lo cual es un desafío y tuvimos un montón de problemas que no me voy a meter ahora. Pero bueno, hay un desafío técnico, ¿no? Entonces, justamente, ¿cómo planteamos esa solución, ¿no? Porque acá justamente, si quieren, comparado con lo de Nacho, a veces por ahí, acá hay una limitación técnica, un desafío técnico que no es, esta empresa no puede bancarse el modelo complejo, o no puede usarlo. Es, ok, tengo que correr 240.000 modelos. Si tengo que correr 240.000 modelos en 2 días, ¿cómo hago modelos suficientemente, no sé si simples, pero que corran lo suficientemente rápido para que corran ese tiempo, ¿no? Perfecto. Entonces, justamente, ¿qué fue lo que hicimos? Nuestro proceso fue teníamos nuestro esquema, que justamente lo que hacíamos era ingestar datos a partir de una base de datos, correr nuestro modelo que justamente pronosticaba la demanda final de los consumidores. A partir de eso, generamos nuestro pronóstico y usábamos ese pronóstico de demanda de los consumidores como feature, como variable explicativa para nuestro pronóstico de órdenes. Y con eso justamente generamos nuestro segundo pronóstico, que era el que justamente esta empresa después utilizaba para tomar sus decisiones y para eventualmente cambiar su plan de producción y cambiar su escenario de financiamiento. Ok, algo importante acá es, perfecto. Ahora, pensemos otra vez, ¿no? Acá, como decíamos, teníamos 240.000 series a pronosticar. Si yo tengo 240.000 series, se imaginan que tenemos productos que venden mucho, que venden poco, algunos serán estacionales, algunos serán no estacionales, algunos tendrán tendencia, no tendencia, algunos serán productos de lujo, otros de consumo diario, ¿no? En ese contexto, justamente, yo no puedo pensar un modelo para todos. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos en ese contexto para solucionarlo? Hacer justamente un esquema de competencia de modelos, ¿no? Si ven, son modelos en general, usamos justamente para cada serie, entrenamos distintos modelos y lo que hacíamos era, perfecto, separamos training y validation, vemos en validation cuál es el mejor y en producción es el que se usa. Ahora, algo que ven acá, salvo Sarimax, que al final lo teníamos al final casi siempre filtrando, esos modelos no son modelos que tardan tanto, ¿no? Uno cuando elegíamos los modelos que poníamos en producción y los modelos que terminamos utilizando, bueno, en general eran modelos relativamente que fuesen sencillos de entrenar, sencillos de correr,
ejemplo, en ningún momento usamos redes neuronales porque sabemos que tardaba un montón y se sigue prohibitivo a la hora de entrenar, ¿no? Entonces, justamente en este contexto, elegimos un esquema que a la hora de pensar modelos, pensamos en modelos que corran relativamente rápido, y con esto podemos generar, por un lado, tenemos nuestros modelos de pronóstico de demanda, y por otro lado, nuestro modelo de pronóstico de órdenes, ¿no? Entonces, ya con esto tenemos bien armado nuestro pipeline de cómo vamos a pensar el proceso de Machine Learning, y por otro lado, qué modelos vamos a usar y qué algoritmos vamos a probar para ver qué es lo que más convenía, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo corre esto en producción, ¿no? Me imagino que Agus lo tendrá más explícito y mejor definido. Ahora, algo importante acá es, para que esto corra en producción y corra prolijo, hay que pensar bien la herramienta. Esto no puede correr básicamente, che, tengo mi compu y corro todo local. Hay que pensar una infraestructura que arme eso, en especial cuando pues, tengo 240.000 datos, y no puede ser, che, se me rompió el código porque no sé de cosas. No, tiene que correr, tiene que ser prolijo, tiene que tener versiones, intentar ver por qué algo corre o no corre, ¿no? En ese sentido, justamente, por un lado, teníamos esas herramientas que miraban cada parte individualmente, ¿no? Por un lado, tenemos la cuestión de dónde guardamos datos. Por un lado, tanto Data Lakes, el Data Lake justamente que venía en Databricks, que es la herramienta que utilizamos, y por otro lado también nuestro warehouse en Snowflake. Por un lado, todo el procesamiento de datos y corrida de modelos justamente utilizando PySpark, Databricks, a partir justamente todo en código de Python, y una herramienta justamente que utilizamos para todo lo que es traqueo de modelos, traqueo de experimentos, ver, ok, básicamente ves para cada modelo qué performance dio, qué parámetros usaste y guardas un montón de cosas, todo lo que quieras guardar. Bueno, utilizamos MLflow, que es muy útil para estas cuestiones de utilización de modelos de Machine Learning en producción. Ok, ¿qué fue lo que generamos, no? O sea, acá básicamente redefinimos todo, redefinimos la forma que ellos tenían de trabajar a la hora de hacer forecasts. Básicamente dijimos, che, bueno, no mires esto como lo hacías antes, mira lo distinto, pensá primero en la demanda, después en las órdenes, y después pensá en el resto. Cambiamos tu proceso de cómo hacer los modelos, cambiamos los modelos que estás sucediendo. Bueno, perfecto. Con eso, justamente, ¿qué es lo que generamos? Al final lo que generamos es una mejora de 13 puntos porcentuales en la accuracy, el error de los modelos que teníamos, ¿no? Y justamente con esto, obviamente eso termina generando un ahorro después en inventario, termina generando menores ventas perdidas, pero sí que es importante, ¿no? Intentar cuantificar las mejoras, y que bueno, por suerte pudimos justamente llevar una mejora importante a través de los datos, ¿no? Y no solo los datos, sino también la redefinición del proceso de negocio, y pensar en un proceso de negocio que esté más alineado con la visión del consumidor, y por otro lado, además, que todas las áreas de la empresa estén mucho más unificadas, ¿no? Y después, bueno, justamente hay beneficios adicionales, ¿no? Como el corolario de lo que uno puede pensar como beneficios, que puede ser, por un lado, bueno, esta visión 360 y este conocimiento integral del proceso de negocio. Por otro lado, además, les armamos una herramienta que les permitía entender todo. Y por último, bueno, había cierta explicabilidad de nuestros pronósticos, pues justamente incluíamos información de precio y promociones como variables explicativas. Entonces ellos podían ver, che, bueno, si cambio el precio, si pongo tal o cual promoción, eso también generaba un cambio en el pronóstico que a ellos también les servía, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado, y bueno, después abierto a preguntas. Bueno, gracias a vos, Nico, excelente la presentación. Vean que ya la presentación que nos está haciendo Nicolás, si bien siguen apareciendo los mismos elementos que nos había introducido Nacho, básicamente esta idea de cómo las soluciones tecnológicas tienen que alinearse con las necesidades del negocio, y no es el sector de tecnología el que por motu propio va a imponer herramientas por fancies, elegantes o por ganas de utilizar ciertas herramientas. Ya se le va dando una vuelta de tuerca, ya estamos creciendo en complejidad. Y acá quiero señalar algunas cuestiones y que nos van a abrir paso a lo que va a ser la presentación de Agustín ahora en unos momentos. Esto que mencionó varias veces
Nicolás, de que tenía 240.000 series de tiempo para predecir. Ustedes en alguna materia de matemáticas seguro van a estar trabajando con series de tiempo, van a poder conceptualizar la complejidad que tiene trabajar sobre una única serie de tiempo. Imagínense lo que es un modelo multivariado de 240.000 series de tiempo, que acá no dijiste cada cuánto, o sea, cuál era el horizonte, cada cuánto tenían que predecir. Una semana. Una semana. Sí. Todas las semanas tenían que estar corriendo estos modelos para actualizarlos y hacer la predicción de 240.000 series. Con lo cual, acá lo que empieza a hacerse evidente es el hecho de que es no solo un desafío técnico, es decir, un desafío estadístico, como quizás lo podía encarar la estadística o la econometría tradicional, sino que estamos empezando a desplazarnos en una esfera diferente, que es esto que decíamos muy en el aire de poner en producción, de generar valor. ¿Qué es generar valor? Bueno, pasar un poco del dicho al hecho. Matemáticamente esto lo podíamos resolver hace 30 años, sí, y hace más tiempo también. ¿Cuál es la novedad ahora? Es que lo podemos hacer de forma económica para que una empresa capitalice estos desarrollos. Hago foco en otra cuestión, ya es un poco, voy a hacer publicidad ¿no? a la carrera, pero bueno, para eso estamos también acá. Noten, y esto no lo coordiné con ninguno de ellos, los conceptos y el herramental técnico que va apareciendo, ¿no? Están apareciendo el concepto de Data Warehouse, Data Lake, ahí estaba mirando las herramientas que está trabajando con Python, con la suite Anaconda, con lo cual, ¿qué es importante acá? Lo que hablamos siempre, tener la visión 360 del entorno tecnológico que están utilizando las compañías para poner en producción estos sistemas, aunque uno no necesariamente sea experto en cómo entrenar estos algoritmos de Machine Learning. Bueno, ahora le cedo la palabra a Agustín. Agustín Ramírez Rojas es licenciado en Administración de Empresas. Él también es magíster en gestión y análisis de datos por Ditela, Management Plus Analytics. Tiene un posgrado en Ingeniería de Datos, ¿por qué todo le ponen nombre en inglés? Un posgrado en Quant, en Finanzas Cuantitativas. Y actual, es imposible, por favor, algo de españolización. Y actualmente se desempeña como ingeniero de datos en Mood Data, que es una consultora líder en puesta de producción en sistemas de Machine Learning y de BI. Agus, te cedo la palabra. Dale, cómo no. Sí. Perfecto. Bueno, buen día a todos. Bueno, como dijo Lío, mi nombre es Agustín Ramírez Rojas, soy licenciado en Administración de Empresas en la Universidad del SEMA. Estudié una maestría, digamos, en Management y Analytics en la Universidad de Itela y actualmente estoy trabajando como Data Developer en Mood Data. Mood Data es una empresa que brinda soluciones de Machine Learning a empresas grandes como startups y ayuda justamente a darle valor mediante estas soluciones. Estamos en muchas industrias, tanto de financieras, de seguros, AdTech, e-commerce, entre muchas. Bueno, voy a hablar de dos temas en esta charla. La primera va a ser algunos conceptos básicos de qué es la ingeniería de datos que van a servir después para el caso que voy a presentar. Y después, bueno, justamente el caso. Bueno, como ven ahí, digamos que la ingeniería de datos es esta hermosa definición que no la voy a parafrasear porque es hermosa, pero vamos a ponerlo en términos más simples, que es tomar datos crudos para procesarlos y facilitárselos el trabajo a los stakeholders. Eso es como, métanse esa definición, quédense tranquilos y duerman con esa que les va a ir muy bien. ¿Qué pasaría si no se hace un buen proceso de ingeniería de datos? Bueno, hay varios problemas, pero creo que los más importantes creo que son estos cuatro. Primero, la duplicación de datos, porque uno de los problemas que puede suceder después más adelante es en lo que tiene que ver con la predicción de los modelos. La segunda tiene que ver con problemas de dificultad en acceder a ellos. Después, que pueden estar en un formato que sea muy difícil de entender para las personas que son inclusive poco técnicas. Y después la última, que también es muy importante, es que empiezan a perder valor de negocio y al final terminan de no usarse y son una pena.
Bueno, para que esto no suceda, hay un proceso que se tiene que hacer. Es un proceso básico, obviamente que cada empresa tiene, digamos, mayores complejidades, pero siempre se basan de este proceso básico, en el cual comienza con la ingestación, digamos, de datos. Lo voy a poner así. ¿Me escuchan bien ahí, no? Sí, perfecto. La ingestación de datos de los sistemas de fuente, donde después se almacenan, después se hace un proceso de transformación y después se hace un serving a aquellas personas que lo necesitan, tanto a los analistas como a los data scientists, como a los machine learning engineering y como otros procesos que necesitan otras áreas. Lo importante también acá destacar es que el almacenamiento está en todo, digamos, el periodo de, digamos, de ingeniería de datos. Está tanto en la ingestación, como en la transformación, como el serving. Es importante también tener en cuenta que para llegar a hacer esto se utilizan metodologías, se utilizan herramientas para que se pueda llegar al objetivo final, que es que los datos estén accesibles para todas las personas, tanto más técnicas como menos técnicas. Bueno, y los resultados de esto, bueno, son tres. Uno, de que sean accesibles y que puedan estar en un formato que los puedan entender todos, que puedan ser reproducibles. Y después creo que es que sean entendibles para todos. Esto se puede ver aplicado en el caso que voy a presentar ahora, que es un case study que está publicado en la página de Mutata, que se llama ClassDojo. ClassDojo es una pequeña empresa, bueno, en realidad ya creció bastante, no estoy mintiendo. Es una empresa que se fundó en Estados Unidos, que es una aplicación en donde se juntan, digamos, maestros y alumnos de preescolar y octavo grado para enseñar. Creció mucho durante la pandemia justamente porque no se podía acceder, digamos, a las escuelas en Estados Unidos y también está en muchos otros países. Justamente es un meta-universo, por decirlo de alguna manera, en donde se juntan los alumnos y los profesores a dar materiales de clases o inclusive dar enseñanzas. Bueno, el problema que tenían no eran problemas de modelos de predicción, eran más problemas ingenieriles, eran problemas que muy difíciles y que no cumplían con el objetivo principal de la empresa, era que cada área de la empresa puedan tener el ownership de sus datos, de sus tablas y de sus propias métricas. La empresa, digamos, tenía un proceso ingenieril, pero fue creciendo tanto que terminó teniendo varios problemas, como por ejemplo el proceso de extracción y transformación de datos, duplicación de varios procesos, problemas de ingestación, también tenían un faltante de validación de esos datos, que son muy importantes ese proceso. Bueno, estas fueron varias de las soluciones que utilizó Mood para resolver ese problema. Voy a enumerar algunas, no todas. Obviamente que en el case study aparecen muchas más. Pero lo más importante es, primero se utilizó un orquestador muy maduro en comparación al que utilizaban ellos, que se llama Airflow. Después, una de las cosas más importantes que quiero que se lleven es que aplicaron una solución que se llama DBT, que es mediante el usuario, mediante una serie de queries, ya puede modelar, puede hacer un modelo de datos. Y además DBT tiene validaciones. Además, para agregar un poco más de complejidad, se utilizó otra solución que se llama Great Expectations. Y además se utilizó, digamos, un proceso más automatizado, ingenieril de datos, mucho más automatizado de lo que ellos ya tenían. Lo que quiero que se lleven, lo más importante es lo siguiente, que es el core de esta solución. Airflow, digamos, lo que hace es una orquestación de la transformación de estos datos, del proceso de transformación y modelado de estos datos, y además además de esas validaciones que hace DBT, Great Expectations hace también sus validaciones. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno,
hubo un gran aumento, una gran reducción en lo que tiene que ver con el procesamiento de datos, enorme. Después se mejoró mucho la eficiencia de todo lo que tenía que ver con el data warehousing y se cumplió con el objetivo, uno de los objetivos principales de la empresa, de que cada área tenga su ownership en los datos, en las métricas y en las tablas que tenían. Por lo tanto, yo quiero que se lleven 3 cosas. Primero, que es ingeniería de datos, que ya lo expliqué. Ingeniería de datos es el proceso de tomar datos crudos para poder procesarlos y trabajarlos y facilitárselos a los stakeholders. Además, tienen que ser confiables, tienen que ser robustos y tiene que haber una necesidad de utilizarlos. Y por último, todo lo que expliqué de ETL, Data Warehouse, Data Lake, y todas esas cosas son metodologías para lograr el gran objetivo que tiene ingeniería de datos, que los datos sean accesibles para todos. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Agustín, muchas gracias. Excelente complemento a las horas presentadas. Bueno, ahora sí, es un buen momento para el aplauso. Nacho, ¿qué hizo? Nos apagó la cámara. Y bueno. Ahí estoy. Ahora un aplauso para Nacho, el individual. Bueno, gracias a todos. A ver, voy a repetir, mejor dicho, este número, esta métrica, que es una de las cuales usé para abrir esta charla. Entre el 60 y el 80% de las iniciativas de datos de grandes empresas, estamos hablando no de pequeños emprendedores, de pymes, de gente que no sabe hacer las cosas, fracasan. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense un gran banco, una gran petrolera, un gran retailer, contratan empleados, contratan ingenieros de datos, contratan ingenieros informáticos, analistas de productos, de marketing, etcétera, para construir soluciones, construir aplicaciones. El 60 o el 80% de estas aplicaciones va a fracasar. ¿Qué significa fracasar? Que no aportan, que no crean valor para los stakeholders. ¿Por qué? Bueno, muchísimas cuestiones, algunas de las cuales fueron surgiendo en la charla, pero es clave todo lo que estuvo trabajando, lo que estuvo mencionando Agustín en la última etapa de la presentación. Si las soluciones no tienen un andamiaje de ingeniería de datos por detrás, que era lo que contaba él, ¿no? Disponibilizar los datos, asegurar la calidad y poner en producción de forma sustentable estas aplicaciones, fracasan y fracasan rotundamente, y fracasan porque en general las organizaciones no tienen un grado de madurez suficiente para aplicar las mejores prácticas en este sentido. Entonces, me parece que el ejemplo que estuvo exponiendo Agustín es súper interesante y es súper clave para demostrar cómo todo el trabajo que viene detrás, la conceptualización de negocio, la solución algorítmica y hasta la solución técnica, no son nada si detrás no implementamos lo que son las mejores prácticas del área de ingeniería de datos e ingeniería de software. Así que me parece es una buena reflexión para cerrar acá esta presentación, porque es algo que en general uno no está viendo. Como hablaba hace un rato, en general se presenta todo lo que es Machine Learning, inteligencia artificial, por el lado más pomposo. El chat, tirémosle cosas y que nos diga cuánto se va a vender, quiero conocer el futuro. Y parte de eso, ojo, que quizás es así, pero sin todo esto que estuvimos charlando hoy, realmente no vamos a tener poder de acción sobre el mundo, en definitiva, sea un mundo organizacional, una empresa donde queremos generar valor para los accionistas, u organizaciones sociales sin fines de lucro, etc. Entonces, son puntos que tenemos que considerar. Ahora, abrimos unos minutos para preguntas, si quieren charlar con uno de los expositores, si tienen alguna duda, quedamos los 4 en realidad a su disposición. Les presto el micrófono, miren, lo suelto. Bien, por ahí. Generalmente, a ver, los proyectos de lo que tiene que ver con datos, no sé, Nico, pero en el caso nuestro son generalmente 4 o 5 personas como mucho. Los roles son
A ver, generalmente hay un project lead encargado, digamos, de todo lo que tiene que ver con el proyecto, tanto a nivel, digamos, de infraestructura, del modelo y etcétera. Y después hay gente que está dedicada a lo que tiene que ver con ingeniería, y después hay científicos de datos, y hay una persona que generalmente es más, digamos, junior, que ayuda en distintas etapas, tanto en la parte ingenieril como en la parte de ciencia de datos o de modelado. Sí, nosotros, bueno, ahí somos nosotros, de nuestro lado depende de la escala de los proyectos. Yo tengo proyectos en los cuales hemos sido 2 personas y proyectos en los cuales hemos sido 7, 8. En general, sí, el enfoque que solemos, algo importante por ahí no es tanto la cantidad de personas, sino la cantidad de roles. Está el rol de Data Scientist y bueno, el equipo de Data Science en general. Cuando es tema de puesta de producción, el tema justamente de equipos como perfiles como el AU, ¿no? Más de Data Engineering, de MLOps, y a veces también ponemos una capa más de consultores más funcionales para el tema de procesos, que son, si es la consultoría más clásica, pero que a veces también suma ese tipo de perfil al proyecto. Nacho, Está muteado. está muteado. Sí, no escuché la pregunta, pues no se escuchaba, pero la puedo deducir a partir de la respuesta de los chicos A y ver, sí, es el depende, mismo. la cantidad de gente y los perfiles dependen en realidad del objetivo que se quiere conseguir. Justamente como decían ahí los chicos, si el objetivo es algo más de ingeniería para tratar de desplegar una solución en la nube o en la infraestructura, se harán o automatizar tareas, se incorporará en el equipo más ingeniero de datos, mientras que si por ahí el objetivo es encontrar hallazgos en los datos, por ahí data scientist o data analyst son suficientes y nosotros en Wise tenemos proyectos de 2 personas también, hasta proyectos que somos 5 o 6. Entonces varía por ahí, por el momento esa cantidad de gente en los proyectos vamos manejando y está bien, digamos. Igual quiero... perfecto. Bueno. Igual quiero agregar para contextualizar a esta pregunta, más que nada para contextualizar las respuestas, que los 3 exponentes, digamos, no se desempeñan en áreas customer-centric de organizaciones ágiles, sino que se desempeñan brindando servicios de consultoría en consultoras especializadas en el área de ingeniería de datos o de machine learning. Con lo cual los equipos, como se construyen del lado de la consultora, son equipos eminentemente técnicos, tienen una visión de negocio, pero en general la visión de negocio acá tiende a aportarla más el cliente. Quizás para complementar la respuesta podríamos agregar un poco cómo suele completarse un equipo típico o arquetípico de una organización ágil, me viene a la mente, por ejemplo, una célula de Mercado Libre. ¿Cómo Sí. se organiza? ¿Qué roles verían ustedes ahí? Ahí en esos casos es como que depende mucho del proyecto en sí. Tiene que ver más con si es proyectos más de lo que tiene que ver más con modelado, ahí sí, hay mucho más científicos de datos, porque justamente empresas como Mercado Libre se encargan, digamos, más de lo que tiene que ver del lado más de puesta en producción, digamos, ya que tienen ellos su infraestructura. Yo me voy a desplazar para leer el chat nada más, pero sigan. Y bueno, en el caso, digamos, de otras empresas, capaz tenemos que hacer nosotros más la parte más de plomería, y ahí, bueno, nosotros tenemos más digamos, más otras funciones inclusive. Sí, ahí yo complemento. O sea, del lado nuestro, a veces que el equipo que va de Accenture no es 100% técnico, o sea, está el equipo, si es del equipo de Data Science, y después esta parte que es la consultoría más clásica de negocio, que empieza a ver un poco la parte, un poco como el negocio en sí, por otro lado también los procesos de negocio. Y hay, bueno, como decía bien Lío, el tema de los roles que cumple el cliente, ¿no? O sea, acá cuando uno trabaja con un cliente no es que es, si ellos te dan los datos y vos estás trabajando en el vacío, y no, es charlar todo el tiempo con ellos, que puede ser, por ejemplo, en esta cuestión de que yo contaba de tema de forecasting, por un lado está, si es el gerente de producto que ve más arriba cómo está los productos, el gerente, o sea, más tema de marketing, y también el usuario final, que es, che, la persona que llama o que se contacta con los supermercados, y él, como el rol que llama el demand planner, de
que es el usuario final, ¿no? Entonces hay que tener, a la hora de armar estos proyectos, todas las partes, una parte de la persona de negocio que ve el problema, el usuario final que es quien usa la solución, y idealmente también tener contacto con la parte técnica de ellos, porque si no después uno le deja la solución y ellos lo tienen que mantener. Perfecto, muchas gracias, Hay Nico. una pregunta acá del señor. Sigamos con las del chat, que entiendo que estaban antes, los dejamos de lado. Bien, acá tenemos una pregunta de Ignacio, nos dice: hola, muchas gracias por la charla, muy interesante. Viendo que varios hicieron maestrías, ¿qué tanto de esto aprendieron ahí y qué tanto por sí solos? Para arrancar a dedicarse a datos, ¿consideran buena idea empezar por la maestría o por dónde? Buena pregunta. ¿Quién toma la posta acá? Si quieren, arranco yo, Leo. Dale, sí. Bueno, o sea, yo ahí les cuento que yo no hice ninguna maestría ni curso, lo hice de manera autodidacta. Mi aprendizaje, yo estudié, como les había contado, administración de empresas, y después a partir de mi hermano y de un amigo que hoy es mi socio, Franco, que él estaba haciendo la misma maestría que los chicos, me hizo llegar el tema y me entusiasmó mucho, y bueno, yo por ahí entendí que había mucha información en internet y que el conocimiento estaba ahí, que dependía de mí por ahí aprenderlo y después capitalizarlo. Entonces, al principio sí fue un poco frustrante porque no tenía un plan de aprendizaje, es decir, como que iba adquiriendo muchos conceptos, leyendo libros, viendo videos de YouTube, haciendo ejercicio y demás, que hay muchísimos portales en internet. Y así me fui aprendiendo, y después, bueno, después en el día a día, después con la empresa, por supuesto, perfeccionando un poco. Pero la verdad que yo en mi caso particular no decidí hacer algún curso, pero no es que tenga en contra nada de los cursos ni maestrías, simplemente fue la manera en la que me gustó aprender a mí, y yo también entiendo que hay gente que por ahí le gusta más empezar por un curso, una maestría, y después, la verdad que en tecnología, no solo en ciencia de datos, yo creo que absolutamente todos siguen aprendiendo después por su cuenta, porque quizás al principio es cuestión de tener las bases y después te das cuenta el océano de conocimiento que hay en Internet, y que está al alcance de nuestra mano. Entonces por ahí está bueno aprovechar eso. ¿Lo tengo yo? Gracias, Nacho. Bueno, yo soy más digamos, más clásico, que me gusta más primero la academia, que te enseñan, digamos, las bases, y después, bueno, vas digamos, a las empresas y ahí vas aprendiendo el día a día. Así que, pero depende de cada uno, honestamente. Lo que sí es que hay ciertas cosas como la programación y entender todas las soluciones es como una gimnasia más que lo ves a nivel laboral, que es verlo todos los días. Hay otras cosas que las bases como que siento que las tenés que aprender, digamos, más a nivel académico, al menos para mí, o en cursos o en libros. Sí, para mí ahí lo que da la academia un poco es tener un poco más de estructura, y te pincho un poco más si es que los cursos online. Los cursos online es como que para mí es más fácil desertar el curso online, entonces como que está hecho, es más fácil aprobar un poco si querés. La maestría es como que te obliga más a leer papers, a leer, y que al final te termina quedando. La verdad que decís, en el momento decís, che, por ahí es pesado, pero la verdad que hoy, viendo a la distancia, parte de los conocimientos que más me quedaron son más lo que estoy en la maestría que por ahí lo que hice cursos después. Tal cual. Sí, igual, como decía, bueno, como decía Nacho, como decía Gus, siempre uno termina aprendiendo, siempre termina complementando, termina haciendo nuevas cosas, y creo que a la hora también de elegir una maestría es importante de pensar cuáles son los fuertes de uno, qué es lo que uno quiere aprender y a qué apunta esa maestría. Hay maestrías que apuntan por ahí más a alguien que no sabe programar y que se ve de cero, hay maestrías que no, entonces bueno, a la hora de elegir una es importante ver también esa elección. Quizás agrego con algo breve acá, que es, hay un contexto histórico y académico diferente de la generación de ellos a la nuestra, sobre todo la mía. Es como ellos desde el primer semestre, desde las primeras materias, estaban siendo expuestos a estos contenidos, tanto desde la perspectiva de negocios como técnica, y cualquier alumno que le interese de a poco profundizarse en esos temas, lo puede ir haciendo durante la carrera de grado. Quizás los contenidos curriculares no sean suficientes, pero hay un trayecto
que permite de a poco ir empapándose de estos temas que nosotros cuando estudiamos realmente no lo teníamos, No, es verdad. y era, Sí, mira, sí, sabemos que existe una tal cosa como econometría, métodos cuantitativos, y que quizá cursaste una materia de eso, pero no mucho más. Entonces, creo que el contexto cambia, ¿no? Quizás un Tal cual. posgrado formalizado, estructurado con una maestría, para mí siempre es lo ideal, porque a mí me gusta estudiar, pero la verdad es que la oferta académica es mucho más variada, mucho más diversa, por suerte, y más rica en la actualidad que hace 10 años. Bien, teníamos otra pregunta antes de la tuya. Disculpa, esta acá hace varios minutos ya. Esta va para Agustín. Mira, tiene tu nombre. Agustín, muchas gracias por la charla. ¿Podrías diferenciar los conceptos de Data Warehouse y Data Lake? ¿Por qué son tan importantes para la estrategia de datos en una compañía? Data Warehouse está más relacionado a lo que tiene que ver con más de base de datos más relacionales, y Data Lake tiene que ver más con distintos tipos de datos que pueden ser no relacionales como relacionales. Lo que tiene que ver con la estrategia, la segunda pregunta era... ¿Dónde estaba? No la vi. ¿Por qué son tan importantes para la estrategia de datos de una Bien. compañía? No, depende, digamos, de lo que tiene que ver, o sea, en el caso, por ejemplo, de ClassDojo tenía que ver más con a nivel procesamiento, digamos. En algunos casos había ciertas, digamos, queries de SQL que tardaban mucho y por medios de migrarlos, digamos, a Data Lake, digamos, como que se redujo mucho, digamos, el nivel de procesamiento de esas queries de un Data Warehouse a un Data Lake. Así que depende de cada organización, qué es lo que necesita, qué es necesario. Así que generalmente muchas veces, bueno, Nico seguramente le habrá pasado también, utilizan las dos, tanto un Data Warehouse como un Data Lake. O sea, no es que usas una y descartas la otra, sino que capaz muchas veces coexisten las dos. Sí, en el caso que conté, la Data Warehouse son datos estructurados, ¿no? Que ya tienen unas tablas que tienen, che, son estas columnas, estos tipos de datos que tienen estas propiedades. En ese sentido, cuando uno ya tiene, no sé, la tabla de ventas, está en un Data Warehouse que está todo más estructurado, sabes qué columnas tiene, cuando uno ya tenía ciertas tablas que uno sabía que tienen esa estructura, que iban a hacer refrescarse todo el tiempo, lo que fuera, listo, los pasaban a Data Warehouse y ya pasaban un proceso más prolijo y estructurado. ¿Qué te da eso? Bueno, en general es fácil de trabajar, por otro lado es más rígido, ¿no? Tiene una estructura. El Data Lake, medio que decíamos, che, lo que no sabemos qué va a cambiar, un resultado intermedio, bueno, lo mandamos al Data Lake y después vemos qué hacemos. Entonces, por un lado te da, o sea, tenés que ser un poco más consciente en qué estás trabajando, pero por otro lado te da la flexibilidad de, bueno, le podés meter lo que quieras. Y así como decía Agus, de también datos que por ahí no son relacionales. Perfecto, gracias chicos. Bien, llegó el turno. ¿Cómo les impacta a ustedes a nivel proceso lo que es una infraestructura nube? Porque ustedes acá hablaron del caso de que mencionaste que es data storage de Snowflake y por la parte de Databricks, Sí. pero cuando vos tenés un modelo de datos dentro de lo que es la infraestructura nube, ¿cómo ustedes impacta a nivel proceso? ¿Cambia algo en la extracción de datos o en la visualización superior o cómo ustedes lo afectan? De mi lado, no, o sea, en realidad vos sos un conector que te conectás a una base, o sea, dentro de Snowflake, el código Python es un conector de Snowflake, que dice, che, ya está, tráeme esta tabla, o filtrar lo que fuera, y después es transparente, es el mismo código que si tuvieses un CSV directo. Y después, en general, todo lo que sea posterior, eso ya está pensado para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensás en un dashboard de Tableau, ya tienen conectores de Snowflake o lo que fuera, entonces después es lo mismo, salvo que en vez de configurar un archivo local, configuras una conexión a base de datos, al menos del lado Analytics. Después habrá un proceso más del lado Data Engineering, de justamente cómo orquestás todo eso, pero al menos del lado Data Science es transparente. Sí, no, exactamente igual que como dijo Nico. No, son conectores a la larga. Generalmente una infraestructura de nube, digamos, te conectás a la nube y listo, no cambia mucho, digamos, el proceso. Generalmente lo que uno hace son pruebas más locales y al nivel, digamos, más productivo capaz ya lo metes en la nube. O sea, justamente existen métodos y metodologías justamente para poder
que en la nube, digamos, que sea lo más limpio posible, digamos, así que sí. Sí, quizás la única consideración, o simplemente para agregar un poco, es, se puede complejizar un poquitito si tenés un entorno multicloud donde tenés una herramienta que funciona con un cloud provider y otra con otro cloud provider, y ahí quizás el conector, depende de la madurez que tenga, sea más o menos limpio y podés tener un nivel de complejidad un poquito más a nivel de lo que es seguridad de la infraestructura de las comunicaciones, de los permisos, si tenés que montar una VPN, etcétera. Pero en general, si una empresa está adoptando una estrategia multicloud, uno tendría que creer, ¿no? Esperaría que tiene la madurez digital suficiente para ya tener un equipo que está directamente trabajando con la seguridad de todo el entorno multicloud y ya, digamos, casi que te va a dar eso resuelto a vos siendo científico de datos o ingeniero de datos. Si no te lo da resuelto, bueno, sí, es verdad, podés tener un problemita de seguridad, pero bueno, eso claramente, seguridad en la nube es un gran campo de estudio independiente. Bien, nos quedan 3 minutos más. Tenemos tiempo para hacer una pregunta antes de cerrar. No sé si alguien más quiere participar. Sí, Daniel. Era esto del pronóstico, la elección de los modelos, ¿no? Siempre es la tensión entre complejidad, ¿no? y la ganancia de eficiencia. Entonces, una vez en qué medida usan consenso de distintos modelos, porque sí, porque no. Y la otra en qué medida entrenar los datos de predicción de un producto en particular, utilizando información sobre otros productos relacionados. Cómo aprender a partir de la historia que tienen los productos. Pero ¿me repites la primera pregunta? O sea, Sí. la pregunta general es complejidad versus eficiencia y dos aspectos. Uno es la posibilidad de generar pronósticos a partir de consenso o hacer historia de promediar los pronósticos generados por distintos modelos. Sí. Y la otra cuestión era esto de entrenar tu modelo usando datos De otros productos. Perfecto. Con respecto a la cuestión del balance entre eficiencia y complejidad, es un tema. Muchas veces uno lo que termina haciendo es tan complejo hasta que los de Data Engineering me dicen, che, hasta acá. Justamente ahora estoy con un... Sí, acá ahora estoy justo con un proyecto que tengo que pronosticar 10 somos los millones. auditores. Sí, sí. Son 10 millones de series, no 240.000. Y vienen los de negocio y me dicen, ya, estos pronósticos andan mal. Y después, bueno, hay que complejizar el modelo. Y después me viene la atención y, che, se está tardando mucho. Entonces, uno complejiza hasta que ya no es factible técnicamente o que ya no deberíamos pasarnos de más. Con respecto al tema de este tipo de modelos, sí, o sea, no para estos proyectos, pero para otros proyectos hemos hecho che, entrenemos, no sé, 4 o 5 modelos, nos quedamos con la mediana de los 5. Sí, existen cosas mismo, hay paquetes mismos ya de, bueno, Facebook tiene Prophet, tiene otro paquete que se llama Cats, que usa, como un wrapper de un montón de modelos, y uno es justamente, che, entrenarme varios modelos y géame el promedio, la mediana, se puede hacer. Ayer uno lo que termina viendo es qué es el que mejor dio, cuál es el que mejor dio, y viendo justamente, medimos el error porcentual promedio ponderado, porque obviamente a uno le importa más pegarle más a los que más venden que a los que venden menos, para ahí puedes relegar un poco más. Con respecto a usar productos complementarios, es algo sí que intentamos hacer y probar, ¿no? Cuando uno genera features, usar ese tipo de productos pueden ser suplementos y complementos, ¿no? Como cuando uno piensa, por ejemplo, Coca-Pepsi, quizás la promoción de uno te afecta el otro, y por otro lado, lo mismo si uno piensa las salchichas y el pan de Pancho, ¿no? Uno intenta justamente incluir esa información para que, como features adicionales al final, son como reflejos externos y van ahí. Nacho, ¿querés agregar algo? Con ese lidiamos bastante. No, está perfecta la respuesta de Nico. Sí, no, hay productos que tienen la cajita cerrada de Amazon, de Sí. Forecast, donde ahí el tema del análisis multivariado lo resuelven con redes neuronales y son modelos súper complejos, pero que te logran capturar todas estas interacciones.
pero como decían ahí, la complejidad que viene asociada a los costos, a los tiempos de ejecución y el costo, porque un servicio cloud te va a cobrar por el tiempo que esté corriendo o alguna métrica, y se tornan en un punto, modelos que performan muy bien a nivel de validación de las métricas, pero que económicamente esa milla extra que le estamos metiendo más nafta al modelo no se justifica económicamente. Nosotros en WISE estamos trabajando simplemente con series univariadas, con modelos muy sencillos, y de hecho fue una decisión consciente, no complejizarlos, porque la verdad es que va a funcionar mejor, pero nosotros como empresa no generamos más valor. Bien, 1301. Mientras que no nos corran del auditorio, podemos seguir peloteando alguna pregunta. Pregunta bonus, entonces. Sí, la pregunta bonus de Yapa. Vuelven al escenario los científicos de datos. No, nadie quiere aprovechar el Bien, bonus. levante la mano quien tiene hambre. No. Ah, varios. ¿Vos también? Ah, Ay, mirá. sí, la una. Bueno, eso sería todo. Les agradecemos la concurrencia, haber compartido esta exposición con nosotros. Le agradezco muchísimo a los 3 expositores. La verdad, un panel de lujo, y que le estamos sacando tiempo del trabajo de Accenture, de WISE y de Mood. Así que un abrazo para los jefes también. Ahora, por favor, otro aplauso nuevamente. Con esto damos por concluido el evento. Buenas tardes. Chao, Bueno, muchas gracias a todos, un saludo por ahí.